nadie se había atrevido a sistematizarlo. La mayoría de las corrientes, de los libros que se habían publicado, eh, those books doesn't have. Estos libros no tienen un pensamiento sistemático. Yeah, yeah, Why yeah. did you see? ¿Por qué viste necesario escribir una teoría sistemática del metamodernismo? Yeah, totally. Sí, Great totalmente. question. So, Buena pregunta. there are other authors who've Hay used the otros term autores que han utilizado el metamodernism. término de I think metamodernismo. what they trying to La do, gran parte de lo que you're ellos exactly tratan de right, hacer, is como they're not dices, doing systematic work. no es un They're trabajo educational sistemático, and es algo useful in certain ways, alentador but y most of útil them en are trying ciertas to maneras, describe pero la this mayoría de cultural ellos forms tratan de that they descubrir call estas metamodern. And it's formas de really, la you know, trying cultura to que es decide, is metamoderna. there a new kind of Tratan ellos post-ironic de ver si hay una symbol structure of post-ironía, feeling, or estructura de you los know, is Buffy the sentimientos, Vampire o Slayer si doing Buffy la work vampira está haciendo algo that by works diferente of postmodernism de or something like that. trabajos muy Some of that reconocidos dentro del stuff's great, but posmodernismo. it's definitely not Muchas what de I'm estas trying to cosas do. son I'm trying excelentes, to pero definitivamente no es lo describe a que estoy tratando de hacer. pre-existing No estoy tratando de metamodernism describir that I'm un trying to metamodernismo produce now. preexistente, sino And in order producir to do uno. that, I had to Y para do poder an hacer important eso, tenía theoretical que work. ser And un trabajo the reason, importante to take a step teórico. back, El motivo por el cual the tenemos que tomar un reason paso I atrás felt the need to y el create a new motivo por el theory cual is sentí because la of necesidad the de crear una nueva theoretical training teoría that I had es por la had formación as a académica graduate que student, as a tuve scholar. como So, académico. postmodernism, Ya saben, el which posmodernismo started que as a empezó critique como of una dominant crítica paradigms de has paradigmas itself dominantes, become se the volvió en dominant sí paradigm when I mismo started el graduate paradigma school. dominante And I cuando me was estaba trained graduando de la to escuela. deconstruct. Y a mí me I entrenaron could a only deconstruir, deconstruct. básicamente. Y me entrenaron And I was únicamente just para like a deconstruir. little bit into this. I was Y super no es into que this. solamente tuviera poco I interés en went esto, to realmente estaba Stanford. muy I was with involucrado en esto. Rorty Fui a was at Stanford Stanford, porque Richard Rorty and estaba René en esto, Girard. y I René went to Girard. Paris. Después fui a I went París, to Germany. fui a I Alemania, saw lectures by Derrida, lecturas por Derrida, Latour, by a whole fui bunch of en other el people who are tour associated with y hablé con postmodernism. muchas personas And I asociadas loved it. con I el married it. posmodernismo y lo amaba, me mariné en todo eso, me involucré y But there amaba el was a poder de la problem with it crítica. too. Pero había un That problema became también clear to con me esto, the con la farther I crítica. got in graduate Pero school, empezó a especially ser claro para after mí entre graduate más me school involucraba, una vez que me as I gradué. became an established scholar Cuando me myself. establecí ya como un That's académico not the way that we were propiamente, only taught to deconstruct. solamente nos We enseñaron a deconstruir. were taught how to take anything Nos enseñaron and cómo tomar hurl cualquier it into the cosa abyss, basically, y to tirarlo al be like abismo, masters of básicamente. suspicion. We could Éramos talk about maestros de anything la that was sospecha. problematic. Podíamos llamar All of that cualquier is cosa como good. sospechosa. Y I todo esto like está calling bien. Me out these gusta señalar violent, esto. Es politically vitalmente philosophical, importante por etc., motivos to call out filosóficos y injustice, to políticos call out señalar las bad thinking, injusticias, to señalar los you know, pensamientos critically erróneos, deconstruct our categories. criticar de manera But everything deconstructiva was las always categorías, culminating pero todo siempre only in the terminaba negative. This was únicamente en lo always a negativo. philosophy that always Esto said, es una you know, filosofía que siempre philosophy decía itself is impossible. que la And I filosofía began como tal to era really see imposible. this. I began to feel like Y we empecé a were sentir becoming a que dead se había end. The vuelto only como thing un callejón sin possible was salida. repetition. Lo único que We podíamos could hacer no era longer build. destruir cosas, pero no construir. Una filosofía solo negativa, right? It was just this negative philosophy. And so when I was trying to actually do scholarly work, Cuando to estaba figure out how tratando to de glue the hecho brain hacer un trabajo together, académico de cómo poner I realized junto that I el needed to move mundo, beyond me di cuenta que postmodernism. I tenía went from que ir más lejos del kind of dead end, posmodernismo, porque kind of ya era un bottom of the callejón sin valley. salida. And postmodernism also had El started on the posmodernismo left. también It empezó started en la with an izquierda emancipatory y empezó con un profile, perfil but even by the time I emancipatorio, was in pero graduate incluso school, cuando me estaba now graduando had de la come to function escuela, significantly on empezó the a right. ejercerse de manera And significativa en la so, derecha. whatever Y postmodernism cualquier had cosa que el promised us as a kind of posmodernismo había emancipatory critical prometido como una theory on one teoría ground, crítica de and in part, emancipación, en postmodernism parte el failed posmodernismo politically ha for a fallado whole bunch of reasons políticamente por as a kind of muchas emancipatory razones theory. And como una so, teoría you know, it emancipatoria. had given certain people great careers or what O sea, have sí you, le ha but it dado seemed a muchas personas shallow and una cheap. buena carrera, And if pero we es un wanted poco to, superficial y it barato. started, you know, talking truth to power, Empezó queriendo darle verdad al question poder o tratar de cuestionar the powers that be, but it los ended up poderes questioning itself, establecidos. Empezó a the cuestionarse a sí literature, and misma, la left power in literatura, place pretty el much the way poder de that la it had been. izquierda como siempre había estado And so, establecido. now it was already clear in graduate school Y era that claro para mí una vez que me postmodernism estaba didn't make any sense. graduando. And there were other Y había people otras trying to think of personas different ways tratando de out, pensar de diferentes but most of maneras them were fuera just de trying to esto, lead us back pero to la the mayoría mainstream nos now in the estaban modern time. They were encaminando trying to de regreso al silence people modernismo, and golpeando talk la about mesa, hablando de objectivity la and realism objetividad, and del something like that realismo, in algo some por el grand estilo, tone, or con un tono lead de us back to an grandeza, enlightenment, encaminarnos de techno regreso a esta debates against kind of iluminación que ellos mythical habían inventado or what básicamente. have you,
esta iluminación mítica o yo qué sé, trataron meramente de sustituir la política por tu formación académica, como si solo se tratara de tener las conclusiones políticas correctas y como si no se tuviera que hacer un estudio serio de cualquier sujeto. Y todas estas personas tenían buenas intenciones, pero creo que fallaron. Fallaron al respecto de tomarse de manera seria los problemas que el posmodernismo introdujo. Las problemáticas del posmodernismo eran reales o, bueno, importantes, eran valiosas y verdaderas formas de escepticismo que no podían simplemente ignorarse en alguna forma idealizada de un realismo o subvertirlo meramente ignorando la naturaleza del mundo por los motivos de un proyecto político en particular. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer cuando entré a la academia, quería hacer un cambio positivo y hacer una diferencia productiva en el mundo alrededor de mí. Y el posmodernismo parecía que es un callejón sin salida. Entonces estaba buscando por algo más y tenía este problema donde sentía que mucha de la teoría era basura, básicamente. Mucha de ella suena muy padre y eso me empezaba a molestar. En particular, yo quería ser consistente. Muchas de las cosas cuando las lees, muchos trabajos, ya saben, de teoría más avanzada, si pones presión en muchos de los detalles y piensas a fondo sobre ello, mucho de esto termina siendo trivial o contradictorio, poético o inspirador. Y no es por derribar a la poesía, me encanta la poesía, pero ya saben, no puedes tener únicamente poesía. Por lo tanto, decidí que tenía que inventar algo para atender estos problemas, y cada vez que trataba de atender solo un problema, este afectaría a otra área. Si pensaba cómo tratar con el problema de realismo, eso me encaminaba a preguntas de conocimiento. Si pensaba sobre preguntas de escepticismo, eso me encaminaba a preguntas de valores, por varios motivos, y tratar de tomarme esto en serio y sistemáticamente conllevó algo que era muy nuevo. Y de un modo lo hice, quizás de la manera menos prometedora, la cual terminó siendo atravesar el posmodernismo al radicalizarlo. Superar el posmodernismo radicalizándolo. Entonces, al radicalizar muchos de los gestos del posmodernismo, de hecho pude hacer un movimiento que Hegel describiría como la negación de la negación, aunque de nuevo no quiero arrojar nombres al aire, ignoren que esto viene de Hegel, pero tratar de cambiar nuestra actitud a estas áreas grandes de preocupación y viendo al otro lado, de hecho había toda una plétora de resultados benéficos, nuevas cosas que podíamos hacer, nuevas maneras de cómo podíamos pensar sobre la naturaleza de la sociedad, nuevas maneras de pensar sobre el conocimiento, nuevas maneras de entender procesos y muchas otras cosas. Todo esto al trabajar fuera de los discursos del posmodernismo, al tomar sus problemas seriamente, pero sin llevarlos a un callejón sin salida, partiendo de ahí y viendo si podíamos construir algo encima. Y esto es algo que puede generar un poco de miedo a lo que sea, pero trato de superar el trabajo de las generaciones de mis padres, y la generación de mis padres fueron los posmodernistas. Y ahora que estamos en esta generación, la pregunta es, podemos ya sea ignorar los problemas que brindaron exitosamente, o podríamos consolidar algo de ello, superar algo de ello y terminar del otro lado. Entonces, en ciertos aspectos el libro es más posmoderno de lo que fue el posmodernismo. Algunas personas me han dicho eso, pero en otros aspectos realmente no lo es, porque se trata de ser consistente dentro de sí mismo y no ser basura. Y realmente estoy tratando de llevarnos al otro lado. El libro tiene esta estructura dialéctica donde parte de este te guía a movimientos deconstructivos, pero terminar del otro lado con un proyecto de recuperación. Y me parece que es muy importante porque teorizar dentro de las humanidades y las ciencias sociales en muchos lugares se ha estancado. Básicamente mucha de la teoría social se encuentra en un callejón sin salida. La antropología está en un proceso de autodestrucción en ciertas maneras, y a mí me encanta la antropología. Estas son cosas que me apasionan. Por otro lado, los economistas que se están abriendo el paso y la economía como esta disciplina supercapitalista terrible en la mayor parte, ya se han deshecho de todos los economistas no ortodoxos y se ha consolidado particularmente un dogma neoliberal terrible o lo que sea. Pero en las humanidades y en las ciencias sociales alrededor de todas partes, realmente estamos ansiosos por un buen lenguaje teórico que de hecho nos ayudará a lograr proyectos que quisiéramos, fuesen proyectos intelectuales, epistemológicos o políticos.
Y por este motivo realmente necesitábamos algo nuevo y para poder hacer eso no se trataba de ignorar las razones por las cuales muchas de estas disciplinas se metieron en problemas en primer lugar. No estoy tratando de pretender que no hubo un legado colonial o ignorar desigualdad ya consolidada, sino partir de estos y tratar de averiguar a dónde dirigirse después. Entonces se comienza en lo negativo pero no termina en lo negativo y por este motivo me parece que está teniendo muchos resultados y ya estoy empezando a ver amigos y colegas que toman parte del proyecto y ven el trabajo que pueden hacer en todo un rango de diferentes disciplinas académicas. Y una disculpa si fue una respuesta muy larga, me fui por una pequeña tangente, pero buena pregunta, gracias. Bueno, largas respuestas, pero una buena. We were here to hear all that long questions. Estamos aquí para escuchar todas estas respuestas largas. Nos gusta eso. It's amazing. Perfecto, me parece bien.